Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola queridos amigos, estamos haciendo país. El tema de hoy vamos a tratarlo sobre los trabajadores, la gente que labora. 22 millones de personas es el censo que se tiene de la fuerza laboral colombiana, dentro de los cuales solamente un 6% de esos trabajadores están sindicalizados. Pareciera que los sindicatos cada día van reduciéndose, se van disminuyendo más. Los sindicatos son importantes porque ellos luchan por el bienestar de sus propios trabajadores. También hay gente que ha dicho es que los sindicatos han acabado empresas. Puede ser cierto. Desde luego que en un país como el nuestro, un país democrático, un país sumamente diverso, se pueden haber presentado, hay gente que dice los ferrocarriles de Colombia lo acabó el sindicato. Yo creería que sí. Es lamentable realmente. Sin embargo, también hay empresas que las han fortalecido los sindicatos. Las centrales hoy obreras cada día tratan de, primero, de no tratar de inmiscuirse demasiado dentro de lo que es la política en el orden electoral. Sin embargo, se ha dado. ¿Por qué? Porque ellos quieren preservar un poco lo que es el sentido auténtico y verdadero de la defensa y de los derechos de los trabajadores. Mes de mayo, mes de los trabajadores. Hablamos de hace 129 años en donde se presenta uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad, donde los trabajadores comienzan a reivindicar sus propios derechos, y a partir de esa época, el 1 de mayo se ha convertido en el Día de los Trabajadores. Pues bien, hoy vamos a hablar un poco con ellos, pero hay una particularidad que ustedes la van a tomar quizás muy bien. Vamos a hablar con trabajadores cristianos, católicos. ¿Cuál es la razón? La razón es que existen matices dentro de todo. Hay gente de izquierda, hay trabajadores que son agnósticos, otros son ateos, otros no le paran muchas bolas a la parte de la creencia. Sin embargo, hay centrales obreras como la CGT que tienen una orientación clara y definida desde el punto de vista cristiano, y ellos se han soportado mucho en las encíclicas papales, especialmente en la Rerum Novarum de León XIII, una de las encíclicas sociales más importantes de finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Y esta nos ha mostrado, y a partir de ahí vienen casi todas las encíclicas papales han sido sociales. Muchos papas, León XI, luego, Pío XI, Pío XII, posteriormente Pablo VI, el gran reformador que le tocó, Vaticano II, y quien más que el Papa Juan XXIII, hoy santo, ¿ya? Fue uno de los hombres que más habló sobre la lucha de los trabajadores, y Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un papa casi obrero, ¿no? Y en fin, yo creo que ya Benedicto un poco más intelectual, y el papa actual, creo que su actitud es la actitud de un trabajador. No dejo de recordar esa fotografía en donde él, en la capilla de su casa en Santa Marta, en Ciudad del Vaticano, todos los trabajadores que siempre, todos los días están escuchando la misa, el Papa en último puestico, como cualquier trabajador, desayunando con los empleados y la gente que sirve allá en el Vaticano. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero decirles que nuestros invitados hoy, don Cristóbal Camargo, quien es organizador nacional de la CGT. Bienvenido, don Cristóbal. Sí, muchísimas gracias, doctor Diego Arango, a Teleamiga, un noticiero muy importante, y mi identidad siempre con Dios. Lo tenemos todo, sin Dios no somos nada. Tiene toda la razón, usted ha dicho algo que es sabio y que en el corazón lo tenemos.
Don Ariel Peña, miembro del Comité Ejecutivo de la CGT, además un amigo, compañero columnista en el diario El Nuevo Siglo conmigo y en algunos otros diarios que también nos hemos encontrado en nuestras columnas. Ariel, bienvenido. Gracias, doctor, por la invitación. Realmente desde el punto de vista cristiano tenemos mucho que presentarle a los trabajadores colombianos y tenemos que dar razón de nuestra fe en nuestras labores diarias. Gracias, doctor, por la invitación. Ustedes, seguramente algunos de ustedes recordarán, año más o menos, estamos hablando entre el 66 y el 70, el presidente Carlos Lleras Restrepo sorprende al país con un nombramiento que la gente quedó como ya esa famosa tira cómica de Condorito, ¿no? ¡Wow! Todo el mundo para atrás. Dijo, ¿esto qué pasó? Nombró a un líder sindical ministro de Trabajo. Eso fue sorprendente en un país elitista como el nuestro, que haya tomado ese arrojo y esa capacidad. Pues bien, el doctor Antonio Díaz, sindicalista, un hombre maravilloso, una persona que el país lo recuerda con el corazón, porque fuera de haber sido un excelente ministro, además fue un gran trabajador y un hombre de las diferentes centrales obreras que sacó la cara por el país. Pues bien, hoy su hijo John Jairo Díaz, quien es el presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, hoy está con nosotros y nos acompaña. John Jairo, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Arango, por la invitación a este programa Haciendo País. Creo que la lección que nos dejó mi papá de muchos años por la lucha social, pues esto nos ha permitido encaminar nuestro trabajo precisamente en venir en una actividad en favor de los trabajadores en primera instancia, porque también fui dirigente sindical durante 30 años y ahora trabajando por los pensionados de Colombia. En estos días traíamos a la mente lo que decía el Papa Francisco en una de sus intervenciones en el mes pasado: ay de la sociedad que no respete a los adultos mayores, porque tendrán jóvenes sin futuro. Ah, qué bueno. Nosotros estamos buscando. Esa es una frase lapidaria, ¿no? Eso yo creo que sí. Pues bienvenido, John Jairo, me encanta realmente tenerlo por acá, sobre todo pues hablando de lo más sagrado que pueda tener un ser humano, que es el derecho a su pensión. Porque, pues, mire, la gente trabaja por años, le sirve a la nación, le sirve a las empresas y desde luego de su propio bolsillo, de su trabajo, saca una platica de acuerdo a la ley 100 para poder consignar y decir, yo mismo me estoy procurando la pensión. Hay gente que piensa, no, que es que la pensión se la regalamos. No, ¿qué pensión? La pensión se suda, la pensión la gana el trabajador desde el primer momento que comienza a ser cotizante, porque eso significa la palabra cotizar. O sea, yo pongo plata para que después los sistemas de pensiones y las administradoras de pensiones puedan garantizarme con el respaldo del Estado que yo pueda tener una vida digna hasta que fallezca y después que mi esposa pueda seguir teniendo eso si es que realmente la persona desaparece o viceversa. Bueno, las pensiones en este momento, hagámosle un poquito el trabajo en ese sentido. ¿La ley 100 ha funcionado? Cristianamente hablando. Cristianamente, a ver, lo que pasa es que la ley 100, en el aspecto que tiene que ver con las pensiones, ha frenado mucho el desarrollo social del pensionado. Y lo hemos planteado al gobierno nacional, con nuestra Asociación Nacional de Pensionados AMPIS, que editamos nuestro periódico El Sentir del Adulto, que se lo hacemos llegar. Me llega con mucha frecuencia y me lo leo con mucha avidez. Eso es lo importante. Y con la Confederación Democrática y la CGT hemos venido planteándole al gobierno desde la Comisión de Concertación lo que ha significado las pensiones para los colombianos con la Ley 100. ¿Por qué? Porque nos trancó completamente un desarrollo que nos permita a nosotros adquirir bienes y servicios con mayor tranquilidad, sin tanto atafago, sin tanta preocupación. ¿Por qué? Porque el artículo 100 de la Ley 100, el artículo 14 de la Ley 100 establece que las pensiones se aumentarán por el índice de precios al consumidor. El IPC. Exacto, el IPC. Entonces, le hemos dicho al gobierno y lo planteamos desde el acuerdo que se firmó con el señor presidente de la República y el señor ministro del Trabajo, Rafael Pardo, de que se modifique la ley, que nos permitan a nosotros que los aumentos de las mesadas pensionales sean no por el IPC, sino que sean aplicando el principio constitucional de la favorabilidad, que si el salario mínimo es más alto sea por el salario mínimo, pero que si el IPC es más alto sea por el IPC, porque es que nosotros hemos perdido más del 22% de nuestros ingresos, porque solamente en los últimos 21 años ha sido superior el IPC 2 veces,
de resto superior al salario mínimo, el resto siempre ha estado por encima del salario mínimo. Eso ha significado que nosotros llevamos un rezago económico bastante complicado y esperamos que el gobierno nacional cumpla con ese acuerdo del pasado 30 de diciembre de 2013, donde nos bajen el aporte de la salud del 12 al 4%, pero que además nos aumenten las pensiones por el principio de la favorabilidad. Bueno, yo creo que esto es muy importante y hay que tener en cuenta que cuando la persona comienza ya a recibir su pensión, pues significa que su capacidad laboral desde luego ha disminuido por factores del tiempo, por factores mismos de la edad y porque hay, digamos, una recompensa lógica hacia aquella persona que ha entregado su vida a una actividad laboral en beneficio del país, porque tengan en cuenta que ese trabajador ha tributado durante los años en que ha estado activo y que gracias a su fuerza laboral el Estado ha manejado sus rentas, obviamente distribuidas dentro de toda la nación, pero ese es el juego mismo de la democracia y ese es el juego de la acción social que le debe llegar a una persona. Ahora, si bien es cierto que el IPC puede llegar a estar por debajo de lo que es el incremento del salario mínimo, pues sí es justo que este trabajador, si al trabajador activo se le va a subir sobre esa misma tasa, pues hombre, súbale también al pensionado. Que esto viene siendo una carga onerosa para el país y que puede ayudar al hueco fiscal, posiblemente sí, pero yo creo que en la estructura económica de una nación, en los países avanzados, siempre se le da una prelación al trabajador, y yo creo que esto es una de las cosas que nosotros no podemos sustraernos. Bueno, Ariel, estamos viendo y estamos pasando momentos difíciles hoy en día en el país, especialmente con los profesores, los maestros. Yo creo que es uno de la fuerza laboral más importante. Creo que estamos hablando de un número muy alto de profesores que hoy en día están reclamándole al gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos prácticamente hechos con el presidente Santos que hoy en día no se están cumpliendo. Claro, doctor, el presidente Santos se comprometió en su campaña a unas reivindicaciones con los maestros que no ha cumplido. En estos momentos los maestros se mueven principalmente y han hecho sus grandes manifestaciones producto de que tienen problemas con la salud por el aumento salarial y especialmente porque les quieren hacer una evaluación. Sin embargo, parece que la ministra, en su condición un poco radical, no ha sabido contestar a las necesidades que tienen los maestros. Y en esas circunstancias es que se ha presentado este paro, que es justo y ha sido necesario y tendrá que salir adelante, porque definitivamente al país y a los sectores sindicales y a los sectores sociales no se les puede seguir engañando. En una campaña electoral se prometen cosas y se deben de cumplir. Es el mismo caso de los pensionados. Se le prometió que para el sistema de salud los aportes a la salud no fueran sino se bajaran al 4%, y es una cosa que el gobierno le está poniendo conejo hasta estos momentos. Con los maestros también ha pasado lo mismo. ¿Cuál es el argumento del gobierno para no darle cumplimiento a esa promesa electoral, la cual se le produjo en votos al presidente Santos y por lo tanto él sigue ejerciendo el poder, ¿no? Pues siempre lo de el déficit fiscal, ¿no? La baja en los precios del petróleo es la excusa. Es más, la ministra habló de que el que tenía que estar ahí era el ministro de Hacienda. Entonces, necesariamente, si seguimos con ese argumento de que bajaron los precios del petróleo, entonces necesariamente nos vamos quedando totalmente en una situación calamitosa. El país tuvo una bonanza casi petrolera que no se ha sabido aprovechar. Como se dice coloquialmente, se distribuyó en mermelada y los sectores sociales y los sectores de los trabajadores fueron perjudicados. Esa bonanza o mini bonanza petrolera se debiera haber aprovechado en impulsar y desarrollar la industria y la agricultura. Un país crece es de acuerdo a su aparato productivo, porque se cae en la llamada enfermedad holandesa, que es coger los recursos de un país que se vuelve en cierta medida rentista
y se distribuyen, y cuando se dice popularmente pan para hoy y hambre para mañana. Es el caso que le está pasando a nuestro hermano pueblo de Venezuela. Han gastado cantidad de dinero y ya se habla de que sin conocerse la baja de los precios del petróleo, el Producto Interno Bruto iba a caer en un 7%. Y en Colombia, aunque no tenemos toda esa cantidad de petróleo, también el Producto Interno Bruto en este año va a ser un poco difícil. Habían hecho cálculos del 4, después del 3,5, y ya la CEPAL habla como del 3. Entonces yo creo que hay que tener seriedad en el manejo del Estado, porque realmente los sectores sociales, los sectores populares salen bastante perjudicados cuando se improvisa y se cae solamente en una especie de cretinismo electoral de prometer para no cumplir. Don Cristóbal, nosotros tenemos más o menos un 30% de la fuerza laboral cotizante. Mientras tanto, el 70% se mantiene sin ningún tipo de seguridad. Esto es una bomba de tiempo porque obviamente genera un malestar en el aspecto sociopolítico inclusive, y a su vez fomenta la informalidad, que es una de las fuentes de producción hoy en día más importantes. Si nosotros la informalidad la pudiéramos canalizar dentro de unas vías formales, yo creo que las rentas del país serían completamente distintas. Sobre todo que también nos estamos acostumbrando a trabajar en esa forma, cómo evadimos el compromiso con el Estado, cómo el patrono trata de ver de qué forma le resta las posibilidades y necesidades de sus trabajadores, cómo el trabajador también a veces dice, no, yo prefiero que esto me lo paguen de una vez, y no piensa hacia adelante. Eso es un gravísimo problema que se está presentando en Colombia. Ustedes como centrales obreras, centrales trabajadoras, no han hecho un análisis de la forma de ver cómo se puede llegar a ir introduciendo gran parte de esa población informal para que ellos tengan unas garantías del Estado y el Estado aproveche mejor la mano de obra y la fuerza laboral de esta gente. Doctor Arango, antes de dar respuesta en la participación de este importante programa, aquí debería estar sentado obviamente nuestro compañero Julio Roberto Gómez, que obviamente se manda invitado, a excusar, ¿no? se manda a excusar, sí, porque a última hora en el sector estatal, y casualmente ahorita cuando se toca el tema del magisterio, entonces están haciendo algunas reuniones, claro, de mucho impacto para buscarle la solución a esto. Julio Roberto siempre viene cuando lo invitamos. Sí, si no ha venido es porque sabemos, sí, que ha tenido, sí, algún inconveniente, sí, y muy válida la aclaración. Al respecto, casualmente traigo acá al estudio, como siempre, la publicación de nuestra revista Democracia Real. Y acá personalmente yo escribí un artículo sobre todo lo que tiene que ver las descripciones del sector informal en el subempleo, el mercado del trabajo y la precarización de la informalidad. Con lo relacionado a la cotización sobre los compañeros y compañeras, e incluso que es detrimente nombrar en este sector niños y niñas trabajadoras y trabajadores y adultos mayores, en su gran mayoría no han podido cotizar para obtener una pensión porque obviamente no han sido podidos enganchar en un empleo decente, no han podido tener un contrato de trabajo en el cual hayan podido hacer sus aportes, y otros que incluso disciplinadamente lo hicieron, han podido tener una pensión con el salario mínimo. En esto pues priman muchos impactos desde la época desde los años 50, cuando obviamente a las grandes ciudades empieza el desplazamiento de personas para reivindicarse a trabajar en las empresas, sufren los impactos el sistema agrario, posteriormente hay una generación de empleo, pero a través de que en el desarrollo de las mismas políticas de empleo vienen a compenetrarse en las multinacionales, pues se genera un desempleo terrible,
del cual el trabajador mal llamado, vinculado a la economía informal, siempre hemos dicho, no es el trabajador, es la economía la informal. Entonces en esto obviamente se ha tenido que laborar en lo que se denomina la ley del rebusque. Y ante la ley del rebusque hoy vemos que de acuerdo a la población económicamente activa, que se habla de 22 millones de personas aproximadamente, nosotros decimos que más de 12 o 14 millones, y lo reporta el DANE, está vinculado al sector de la economía informal, porque no podemos nosotros decir que un trabajador tiene un salario digno cuando es contratado por prestación de servicios, por un contrato a 2 meses o por un contrato que realmente no tiene las características de un empleo directo con todas las garantías de prestaciones sociales, de auxilio del transporte, de cotización para la pensión, etcétera, etcétera. Vemos que en las administraciones distritales, hace ya unas 2 décadas, se ha venido y se ha querido darle al sector de la economía informal una estabilidad. Y aprovecho la ocasión, doctor Arango y compañeros, para manifestar ya a la audiencia de que dentro de estas políticas se han venido generando muchos millones de pesos para darle, entre comillas, una solución a este sector. Para el caso de Bogotá ha impactado para el resto del país cuando aquí existía el Fondo de Ventas Populares. Posteriormente, hoy en día está el IPES. Reubicaron a vendedores del sector de la economía informal para erradicar el trabajo en la calle a centros comerciales, y centros comerciales que costaron una cantidad de dinero y que incluso compañeros y compañeras que mediante un acuerdo con la administración distrital se planteó de que ellos fueran propietarios de estos centros comerciales. Uno no quiere señalar ni descalificar los programas de gobierno, pero en el caso del IPES, y esto lo decimos con un profundo respeto, sí hay una planta de más de 100 personas, unos gestores que ganan unas platas entre 2,5 millones y 2,800,000 pesos mensuales para atender sectores específicos donde han sido reubicados los vendedores, pero que esto obviamente no ha generado ninguna solución. Y hemos dicho, ¿por qué no se le escritura, como fue el compromiso a estos compañeros y compañeras, estos sitios de trabajo, para que el gobierno deje de gastar tanta plata y ellos miren a ver cómo se impacta y cómo se fomenta un empleo hacia una política de un marketing, que realmente este marketing pueda superar esta cuestión del desempleo? Entonces, en esto del desempleo nosotros venimos diciendo, mientras más estén inundados los mercados por mercancías, especialmente de países asiáticos, la industria nacional irá quebrando más. Y obviamente esto genera estos impactos que nosotros defendemos, nuestra industria nacional, pero que obviamente si no se le pone a esto una situación de vida y con mucha prontitud, no solamente se puede hablar de una cuestión de desarrollo, cuando por otro lado se están viendo las cifras del incremento en el sector de la economía informal cada vez más, y lo que yo personalmente siempre digo, esas grandes campañas que se hacen a nivel de Colombia, a nivel de América Latina y a nivel mundial sobre la erradicación del trabajo infantil, y cómo va a dejarse de trabajar que un niño o una niña esté en las calles laborando, cuando a sus padres, que ya por tener una edad de 30 o 35 años ya se catalogan como viejos, ya no los ocupan en una empresa, y al verse en estas personas en esta situación, pues obviamente los hijos son los que tienen que ir a ese mal llamado rebusque. Muy bien, bueno, estamos viendo realmente en esta exposición que don Cristóbal nos hace, es muy clara porque vemos una inconsistencia, además, digamos, una forma muy particular aquí en Colombia de poder manejar lo que es la productividad a través del trabajo. Vemos que sí hay una industria
importante, cada vez creciente. Colombia trata de echar para adelante, trata de buscar una estabilidad en el orden político para que le pueda dar tranquilidad en lo económico, pero vemos un gran desbalance dentro de la formalidad y la informalidad. La informalidad dobla la formalidad y eso es un factor muy preocupante que puede llegar a ser una bomba de tiempo en nuestro país, y eso alcanzaría a generar ahora, con el proceso de paz, con el posconflicto, una serie de situaciones bastante graves que se solidaricen fácilmente con estas ideologías que vienen y que salen de la guerrilla y que seguramente pueden llegar a envalentonar la gente, y quién sabe hacia dónde puede llegar a pegar nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, porque este es un tema de mucho fondo que vale la pena que le pongan mucho cuidado. Aquí realmente en este futuro se está forjando los años venideros de nuestro país. Ya volvemos. Estamos haciendo país, y hacer país significa tener una mano de obra justa, trabajadores que reciban lo que se merecen a través de su fuerza laboral. Hoy nos están acompañando 3 personas que han venido trabajando durante toda su vida en este campo, que es el campo laboral. El doctor Cristóbal Camargo, a quien ya lo hemos escuchado, organizador nacional de la CGT. Tenemos a don Ariel Peña, miembro del Comité Ejecutivo de la Central General de Trabajadores, quien es también columnista de varios diarios de nuestro país, y don John Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, además de una organización también muy importante de pensionados que se llaman PIS, quien la conozco y doy crédito que se preocupan muchísimo por la calidad y esa salud del pensionado a nivel general, no solamente la salud física, sino la salud espiritual, la salud social, la salud mental, y yo creo que esto es muy importante. Estamos hablando sobre la informalidad, la formalidad. ¿Cuál es el principio de los trabajadores católicos? A ver, don Ariel, usted recuerda muchísimo esa famosa encíclica que hemos hablado de la Rerum Novarum, los nuevos tiempos, del Papa León XIII. Él ya perfilaba lo que se venía. Claro. Él ya lo había, ese hombre menudito que uno decía, caramba, este es un papa muy frágil. Nosotros no lo alcanzamos a conocer, pero por fotografías lo hemos visto, pero resultó ser un hombre con un espíritu social. Y de ahí en adelante, casi la gran mayoría de las encíclicas papales han sido orientadas sobre una doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la repercusión que esto debe llegar a tener ya como esencia misma en las normas de nuestro país, para que ese espíritu cristiano pueda llegar a aflorar en una mejor condición laboral? Sí, doctor, la Rerum Novarum de León XIII se proclamó básicamente a finales del siglo XIX. En esos momentos se estaba desarrollando un gran movimiento que se llamaba la Segunda Internacional, y surgían una serie de organizaciones anticristianas y marxistas, más concretamente. Sí. Eso precisamente llevó a que esta encíclica fuera la antítesis de el marxismo, recordando que, así como estamos haciendo alusión a los mártires de Chicago, que hace 129 años fueron sacrificados, en 1889 la Segunda Internacional declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Es curioso que en esa oportunidad se repudiaron, como lo pasó en la Primera Internacional, los argumentos marxistas. ¿Por qué? Porque es que el marxismo fundamentalmente busca conculcar las libertades individuales. Lo hemos visto, por ejemplo, en Cuba, en Norcorea, en la antigua cortina de hierro. Mientras tanto... Y ahorita muy cerca, por aquí. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, en Venezuela, y Correa está también como persiguiendo a los trabajadores, cerrando la libertad de prensa. Y
Caso curioso, en estos países no se desarrolla tanto las organizaciones sindicales. Entonces ya desde el punto de vista cristiano, que el cristiano, como lo decía muy bien el apóstol San Pablo, que el espíritu está donde hay libertad, o como Jesucristo enseñaba que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros como civilización occidental, fundamentadas principalmente en el liberalismo clásico, que eso es una cosa que tenemos que cogerlo con toda claridad, y en el cristianismo encontramos que el totalitarismo marxista es adverso a la lucha de los trabajadores, así utilicen a los trabajadores, recordando, y eso sí hay que decirlo con toda claridad y con letras mayúsculas, que los mártires de Chicago abrazaban ideologías libertarias, contrarias a la ideología totalitarista del marxismo. Y claro, ahí hay una gran diferencia. Usted acaba de colocar un punto muy importante, porque sí, ellos luchaban por unos derechos a mejores condiciones, a mayor igualdad, pero igualdad como trabajadores. Ellos de ninguna forma tenían un concepto estatista, como realmente sí lo tienen las teorías marxistas, que han llevado a muchos equívocos dentro del mundo y han acabado directamente con la productividad de naciones. Sí, doctor. Entonces, concretamente hay que decirlo, las tesis estatistas, burocráticas y embrutecedoras que proclamaba Marx fueron repudiadas en la Primera Internacional de los Trabajadores y en la Segunda Internacional de la misma forma. Por eso la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII es como el culmen donde la lucha de los trabajadores se tiene que desarrollar, principalmente fundamentada en el humanismo cristiano. Entonces, ahí es donde no nos tenemos que avergonzar, nos tiene que dar miedo de proclamarnos como trabajadores cristianos, porque tenemos la razón y porque la historia ha estado con nosotros desde siempre. Entonces lo que tenemos es que buscar ese mundo mejor que Jesucristo lo anunciaba en su reino, básicamente repudiando de alguna forma ideas totalitaristas y dejando de lado ese capitalismo salvaje que tanto denunció el Papa Juan XXIII y como también lo denunció el Papa Juan Pablo II, que son adalides perfectos. Y que lo está haciendo el actual Papa Francisco, ¿no? Porque ya inclusive él ha sido mucho más severo en sus mismas apreciaciones. Yo creo que ustedes aquí en la revista tienen algunas apreciaciones que han sacado con mucha razón cuando se habla y se dice lo que el Papa le ha dicho a las clases productivas. Tengan mucho cuidado con aquellas personas, inclusive les llama la atención hasta sus mismos religiosos, ¿no? Que les dice, tenga mucho cuidado, un religioso no puede estar viviendo como rico porque eso va en contravía del evangelio, ¿no? Y del espíritu de la pobreza cristiana, que pues no es necesariamente que sea. Yo hablaba con un obispo en estos días y yo le preguntaba, Monseñor, ¿cuánto se gana un obispo? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto se gana un obispo? Por ahí unos 3 millones de pesos. Sí, ¿usted cuánto piensa que cree? Pues doctor Arango, yo no sé, cuando dicen que la Iglesia Católica está acaparando cada vez más y más dinero, yo siempre tengo una teoría de diferentes sacerdotes que son nombrados en una parroquia. Y conozco casos de sacerdotes que he visto que dicen cuando ya se cumple su periodo los tienen que trasladar un maletín pequeño donde caben 3 mudas de ropa y hasta luego. No más. Entonces es cuando la gente califica que es que la Iglesia Católica estamos nosotros como alcahueteando y de pronto los más ricos en el mundo. Esos son unos grandes trabajadores. Venga, le voy a decir, un obispo se gana 3 salarios mínimos. Yo no sé si ustedes sabían. A mí me sorprendió porque hay gente que piensa lo contrario. 3 salarios mínimos son 1.800.000, pero de ahí obviamente pues tienen los descuentos que tienen que darse. Obviamente las diócesis tienen, pues ellos no están pagando el arrendamiento, de ahí compran el mercado, pero su salud la tienen que pagar ellos. Ahora, muchos de los obispos y de los curitas, porque un párroco se gana es 2 salarios mínimos, entonces ellos tienen mamá.
A veces la mamá del curita tiene que vivir de lo que el curita trabaja, ¿ya? Y les tiene que colocar y dar. Claro que compran el carro, pero ellos compran el carro y generalmente es para la parroquia. Cuando el sacerdote viene de una cuna rica, él renuncia a su riqueza porque hace voto de pobreza, pero significa que la familia de golpe le regala el carro o le dice, pero ellos en general tienen. Yo creo que no hay ninguna expresión más clara de lo que es la verdadera pobreza que la iglesia y que los sacerdotes. A mí, por ejemplo, me duele mucho cuando lo que usted decía, don Cristóbal, que tratan de decir que curas ricos, que no hacen sino pasar. Hombre, es que primero que todo el cura tiene que estar bien vestido. Ellos compran su ropa de lo que ganan. Ahora, que les llevan un mercadito, que la gente, por Dios, es que es lo mínimo que uno puede hacer con un servidor de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra iglesia, porque no hay quien trabaje más que un cura. Mire que el cura está desde las 4 o 5 de la mañana levantado, leyendo y estudiando porque son muy estudiosos. Segundo, a las 6 tiene la primera misa, generalmente. Y luego el trabajo más duro que pueda llegar a tener un cura, que son las confesiones, es oírle la basura a todo el mundo, sus problemas, y que ellos se sienten a hacerlo realmente. Pero a mí me decía un padre, me decía un día, y yo le decía, oiga padre, ¿usted no le cansa? Me dice, no, le voy a decir una cosa, cuando yo veo la sinceridad, el arrepentimiento de la persona en relación a sus pecados, yo estoy viendo la reconciliación y eso me llena de gozo de saber que estoy trabajando. Bueno, les quiero pues hacer este pequeño homenaje a uno de los mejores trabajadores que pueda tener la tierra, que son los sacerdotes. Pero yo le quería preguntar una cosa o tratar este punto. La esperanza de vida está subiendo. Ya no estamos hablando de las personas que a los 60, 64 años ya fallecían. Hoy en Colombia la esperanza de vida está en los 74 años, 72 para hombres, 76 para mujeres. En Japón ha llegado a los 86 años. ¿Ya? Se dice que en la próxima década Colombia puede estar llegando, alcanzando los 80 años. Una persona a los 70 años todavía se nota como una persona vital. ¿Qué va a pasar si hay necesidad de aumentar la edad de pensión y de jubilación, John Jairo? ¿Qué es lo que realmente puede darse? Hoy en día la mujer está en los 60 años. 57. 57, perdón. Y creo que el proyecto 62 los hombres. Y 62 los hombres. Y creo que el proyecto va, que se está hablando, mujer a los 60. Quieren igualar los 65 hombres y mujeres. Quieren igualar 65. Esa es la recomendación de la OCDE. Hablemos un poquito de eso. A ver, este es un impacto bastante grave, delicado para el país, porque a nosotros, y lo he planteado yo muchas veces en la Comisión de Concertación y con Julio Roberto, hemos dicho, mira, nosotros nos traen siempre el ejemplo de Europa, ¿no? Pero es que las condiciones de vida nuestras son distintas a las de Europa. Totalmente. Aquí no tenemos garantías sociales, aquí no tenemos comodidad de vida, aquí sufrimos por la salud, aquí sufrimos por el AMPA, aquí sufrimos por todo. Es más, los descuentos a los pensionados en los restaurantes, en todos son muy escasos. Yo le decía al señor presidente de Cartagena, le decía, mire, es que parece que fuera un delito llegar a ser pensionado en Colombia. Me decía, ¿pero por qué? Y es fácil, porque es que un pensionado cuando está haciendo los papeles está contento porque va a salir la pensión. Y el primer golpe lo recibe con la primera mesada porque ya está ganando el 33% menos de cuando era trabajador. Claro. Entonces, aquí el problema no es de edad. Porque si tuviéramos otras condiciones de vida, uno decía, sí, aquí la gente puede estar tranquila, pero no, aquí no hay tranquilidad de ninguna clase. Aquí el problema, y los mismos, a veces nos dice el mismo gobierno, es que ustedes, los pensionados, no cotizaron lo suficiente para tener la pensión. No, es que eso no es problema nuestro. Nosotros nos descontaron lo que exigía la ley. La irresponsabilidad de los gobiernos fue la que no permitió que hicieran los aumentos, desde que empezaron a reglamentar la ley de la seguridad social, que empezaran a sacar los aumentos que debían hacer cada 5 años, nunca lo hicieron. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero además, yo por ejemplo planteaba, porque yo fui presidente de la Unión de Trabajadores Estatales de Colombia, nosotros pedíamos cada rato la intervención de la Procuraduría, porque las administraciones departamentales y municipales nunca hacían las apropiaciones para la reserva de las pensiones de esos trabajadores del Estado. Y ahora nos encontramos que ese es el hueco fiscal que nos achacan a nosotros como si nosotros tuviéramos la culpa. Entonces aquí el problema no es de edad.
Aquí el problema es de que haya una vida saludable, aquí el problema es que haya empleo estable en el país. Calidad de vida. Calidad de vida. Es que de esos 22 millones de personas, solamente el 7.7% están aportando. Cuando nosotros éramos trabajadores, el punto de equilibrio era 4 trabajadores por un pensionado. Ahora el punto de equilibrio es 1.5 trabajador por un pensionado. Entonces, no hay aportantes. Y por eso nosotros seguimos respaldando el régimen de la solidaridad que establece el régimen de prima media. Porque es que en los fondos privados de pensiones el que tiene plata se pensiona, el que no tiene no se pensiona. Entonces aquí nosotros estamos diciendo al gobierno y a los empresarios, adelanten políticas sanas para que haya empleo estable en el país, que se mejoren las condiciones de vida del pueblo colombiano y que el pensionado tenga recursos suficientes para poder subsistir. Es que aquí es tan grave la situación que la pensión nuestra se convirtió en el auxilio de la familia, por amparar al hijo que se quedó sin empleo, los nietos que no les pudieron pagar la pensión, los que hay que ayudarles para el transporte. Y el viajecito de vacaciones lo paga siempre el pensionado. Claro, el viajecito, entonces se le cuelan a uno para ver cómo los lleva a uno a las casas vacacionales de Ampis. pero esa es la vida, ¿por qué? Porque no hay condiciones, no hay trabajo. Entonces, una persona se puede demorar hasta los 70 años, si es que es el caso, aportando, ¿pero por qué? Porque cada año aporta 6 meses y se queda casi un año por fuera. Entonces, como no hay continuidad en las cotizaciones, no hay quien aporte para nuestras pensiones. Entonces, aquí el problema es de otra índole, aquí el problema es de un compromiso del Estado y de los empleadores para que generen empleo estable. Aquí el problema es que tengamos una salud eficiente, una salud clara, porque es que aquí el que más atropella, y eso lo decía la Personería y la Defensoría del Pueblo, aquí el adulto mayor es el más atropellado en los casos de la salud. Porque es que a uno ya lo miran, ya el médico ni lo mira a uno. Entonces dice uno, doctor, me duele la rodilla. Eso es la edad. Entonces dice, no, ya, tómese esto. Claro, entonces, y eso es la edad. Es la edad. Dice, sí, eso es Así como el chiste de doctor, pero es que me duele la derecha. Pues si fuera la edad, ¿por qué la izquierda no me duele si tiene la misma edad? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estamos planteando nosotros, que haya calidad de vida en Colombia. Aquí el problema no es de edad. Bueno, hay otro punto también importante en relación con los pensionados y es un fenómeno que se está viendo bastante triste aquí en Bogotá, que es el incremento en los avalúos de los predios de las viviendas y especialmente el que más afecta a los pensionados. Me sorprendió mucho que el señor alcalde o el secretario de Hacienda decía, pero ¿qué va? ¿Cuál es el problema? Si seguramente esto lo que está afectando es a los viejitos y a los pensionados. Por Dios, claro que es a ellos, porque ellos ya han pasado ese momento, esa etapa de productividad y lo único que les queda son sus propios hogares. Entonces, ellos sí se sienten afectados porque, por ejemplo, un pensionado que recibe 800.000 pesos o 900.000 pesos, ¿de dónde va a poder ahorrar para poder pagar 2, 3 millones de pesos de un impuesto predial en donde él dice, yo no voy a vender mi casa? Porque ¿para dónde me voy? ¿Y qué hago después con el dinero? No puedo pagar los impuestos y voy a terminar con mi casa rematada. ¿Quién lo ampara? ¿Quién lo auxilia? ¿Quién le ayuda? Yo creo que ahí hay un desbalance sumamente grande y además me parece también despropósito del mismo gobierno distrital en no tener una consideración y achacarle las protestas a aquellas personas que dicen, no, eso por allá los barrios de Niza, que es de puros pensionados, o Teusaquillo. Hombre, por Dios, estamos hablando a veces de la pobreza vergonzante, de personas que no alcanzan su pensión, no les alcanza para poder vivir y sus casas hoy en día, si las venden, no tienen ninguna posibilidad o los terminan tumbando, los parientes o los amigos o cualquier persona que sea. Estamos ante realmente un enorme desequilibrio, mis queridos amigos, en relación con los trabajadores, especialmente con los pensionados. Estamos viendo que hoy no tenemos forma. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos y sacamos conclusiones de este importante tema. Ya volvemos. Bueno, estamos concluyendo este tema tan importante sobre los trabajadores católicos, qué va a pasar con Colombia, la fuerza laboral, la informalidad, los pensionados. Hemos tratado distintos temas. Bueno, vamos entonces a concluir. Don Cristóbal, un último minutico para que usted nos diga cuáles son
sus reflexiones al respecto sobre esta problemática que presenta Colombia. Sí, primero que todo me identifico en 100% con el Papa Francisco. Me siento honroso de ser cristiano católico. Bendito sea Dios. Y me identifico con todos sus planteamientos, iniciando con aquel de que la distribución de la riqueza debe hacerse si queremos paz en el mundo. Porque obviamente, si este impacto se diera tanto para Colombia como para el resto del mundo, y conocemos casos, solamente por citar al expresidente Mujica, que él mismo se quitó todas sus prebendas siendo presidente para que su salario y todo lo demás sirviera a ayudar a los más necesitados. Entonces yo digo esto. Ese fue un gran ejemplo. Lástima que no sea cristiano, pero fue un ejemplo cristiano. Pero que doctor Arango, él reunido con el mismo Papa Francisco, y que eso me pase a mí. Si a mí me invitan a un culto aparte de mi religión, como cristiano católico, yo voy con un sumo y profundo respeto, pero siempre diré, identidad con aquel mensaje que nos dejó Jesucristo, que debemos de vivir bien y ayudar cuando nos sobra. Es cierto, y yo creeré que el presidente Mujica, el día que Dios lo llame, va a morir como cristiano, porque es un hombre bueno. A ver, don Ariel. Sí, realmente los cristianos debemos de seguir los ejemplos del Divino Maestro en el Sermón de las Montañas, donde decía, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen y bendecid a los que los maldicen. Eso quiere decir en buen romance que desde el punto de vista sindical debemos de acercarnos a las enseñanzas cristianas, recordando que durante 2000 años la Iglesia ha permanecido fiel y firme. Muchos estados, muchas fronteras han desaparecido, pero la Iglesia sigue incólume. O sea que la fuerza del Espíritu Santo permite que estemos para siempre con ella, como le dijo el Señor Jesucristo cuando se despide de sus apóstoles, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en este 1 de mayo, queremos invitar a los trabajadores y a las personas que nos quieran acompañar a la manifestación que se realizará mañana a las 8:30 de la mañana, saliendo del Parque de Lourdes hasta el Parque del Lago, aquí en la ciudad de Bogotá, porque mostrando que la fuerza sindical, y especialmente la que tiene una orientación cristiana, está de por medio. Eso va a demostrar básicamente que los cristianos tenemos nuestras expresiones, no solamente en el quehacer diario, sino en labores tan importantes como el sindicalismo, que tiene en Colombia una imagen muy importante, donde los padres jesuitas contribuyeron a la fundación de la UTC y que sigue en esa lucha permanente por un mundo mejor al que aspiramos, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, con la creación del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, como antítesis del despotismo, de todos los males que aquejan a la humanidad. Muchas gracias, Ariel. Don Johairo. Sí, mi doctor, pues retomando lo que hablaba yo al comienzo sobre el Papa Francisco, es decirle al país que la lucha de los pensionados no es solamente porque somos pensionados. Esta es una lucha de carácter social, es una lucha de carácter reivindicativo, pero pensando en las futuras generaciones, pensando en los que vienen detrás de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos. A uno le preocupa mucho ver cómo la juventud no le interesa saber que es importante aportar para las pensiones y para la salud, que es pensar en su vejez. A mí cuando algunas entidades me llaman a dictar una charla sobre pensiones, yo les digo a los jóvenes, es que yo también tuve 20 años. Claro, recordando el disco, yo también tuve 20 años. Entonces la lucha es por tener garantías sociales, que haya equidad, que los servicios de salud sean con verdadera universalidad y con responsabilidad social frente a un país que necesita. Es que aquí es preferible hacer actividades de carácter preventivo en la salud y no curativo. Aquí se gasta más plata curando enfermedades que previniendo enfermedades. Toda esa lucha social, a través de la Confederación Democrática, a través de ANPIS, a través de la CGT, significa que es ponerle un piso serio a esas futuras generaciones. Por eso
acompañando a lo que dice nuestro compañero Ariel, nosotros esperamos y vamos a desfilar con la CGT. Mañana precisamente a las 8:30 y estaremos la Confederación Democrática, estaremos AMPIS, reclamándole al señor Presidente de la República que cumpla con los compromisos de campaña y que no es solamente del Presidente de la República, son palabras expresadas también por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien decía, esto es injusto que en el país los pensionados tengan que pagar toda la salud, pero es tan injusto que ni siquiera nos reciben. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes, queridos amigos, por habernos permitido llegar a sus hogares y definitivamente yo creo que el trabajo es el principal activo que el ser humano pueda llegar a tener y es lo más digno que persona alguna también pueda poseer. Así que hay que trabajar por ellos, hay que apoyarlos y tenemos que estar siempre en las miras de nuestros trabajadores cristianos, nuestros trabajadores católicos, nuestros trabajadores seculares, pero que Colombia siempre piense en el bienestar de todos ellos. Dios los bendiga.